Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay. Del entorno y de su gente, muchas cosas por contar. De economía y deportes, y del onceno Motilón. De la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.uy los días sábados a las 6 de la tarde hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde quienes sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 150 y hablará acerca de una entrevista entre Mauricio Jaramillo y Juan Felipe Acosta, quienes se enfocarán en un tema de propiedad intelectual. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Pues yo creo que la principal enseñanza que le deja a uno ver un caso como el de Frisbee es que uno debe tomar muy en serio la gestión y el manejo de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual para muchas empresas y tradicionalmente lo han visto como ir y registrar unas marcas y cada 10 años ir y renovar, si es que se acuerdan, o si no, pues se les quedan ahí. Pero la propiedad intelectual es mucho más que eso. Yo creo que el aprendizaje principal es precisamente ese: sentarse y hacer un desarrollo y una planeación estratégica de cómo gestionar, cómo administrar la propiedad intelectual, analizar la compañía, para dónde va, cuál es su futuro, cuál es su plan de expansión, para dónde va, y con base en ese plan hacer un desarrollo y planeación estratégica de la protección para ir acompasado con ese desarrollo de la compañía. Entonces yo creo que eso es algo que el empresario tiene que entender, tiene que aprender a manejar y entender finalmente que hoy en día y cada vez más los activos intangibles y la propiedad intelectual pues son su activo. Ya estamos en la época donde hace muchos años los muebles, los inmuebles eran los activos. Ya pasamos a una época de la propiedad intelectual y estamos ya en la post época de la propiedad intelectual, donde lo importante es el dato. Entonces esto ha evolucionado muchísimo y pues ahí es donde está el activo, ahí es donde están los recursos, y como ahí está el activo, pues hay que protegerlo, hay que gestionarlo estratégicamente. Juan Felipe. Bueno, yo creo que a mí me ha gustado muchísimo el caso porque ha generado un espacio gigante de evangelización sobre lo que es la propiedad intelectual, cómo funciona en el mundo. A veces, digamos, hay conceptos que son difíciles si no tuvieran un caso de frente, como por ejemplo el de la territorialidad de ciertos derechos, o cómo juega la buena fe, por ejemplo, un papel también en la propiedad intelectual. Y desde mi perspectiva litigante también ha sido emocionante, digamos, que la gente se entere que aquí hay unos pleitos enormes, que aquí hay unas discusiones fundamentales, que precisamente por lo que decía Mauricio de la importancia de los intangibles, digamos que los litigios no se reducen a los casos de reivindicación de la propiedad común histórica, o temas contractuales que a veces suenan como muy grandes, porque entonces 1 billón de pesos, 2 billones de pesos, a veces en este tema de intangibles se está jugando la compañía entera, y ese es el día a día. Este es un caso que adquirió relevancia, pero como ese caso pues vemos muchos todo el tiempo. En Colombia hemos dado avances. El COMPES colombiano de propiedad intelectual es maravilloso, es muy bueno. Rara vez uno, digamos, halaga algo de ese estilo, pero el COMPES quedó muy bien hecho. Pero es como ustedes saben, el COMPES es una orientación de política pública, no es una norma. Y hasta ahora, pues digamos, ha habido efectivamente pronunciamientos. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor se pronunció, digamos, señalando algo que naturalmente iba a pasar, y es que las personas naturales son las destinatarias del derecho de autor.
hay que revisar puntualmente, porque la propiedad intelectual no solamente se justifica en la creatividad humana, también hay detrás de eso la posibilidad de recuperar las inversiones, y a veces, por ejemplo, se nos quedan cortas las normas precisamente porque de pronto alguien está invirtiendo muchísimo en innovaciones de inteligencia artificial y con las normas como están, de pronto no es fácil recuperar esa inversión. ¿Cómo me cuido? De pronto dice algún empresario. Hablemos de marcas no tradicionales. Expliquemos por qué uno puede registrar un color, por qué uno puede registrar una figura, una mascota, no sé, hay infinidad. Yo creo que este es uno de los campos más grandes que hay en el derecho. Empecemos con usted, Mauricio. Sí, a ver, cada vez, precisamente por ese desarrollo tecnológico, surgen nuevas formas de identificar a una persona, a un producto, a un empresario y conectarlo con algo. Tradicionalmente, pues las marcas han sido la forma y entonces todos conocemos las marcas nominativas y las mixtas, pero con la evolución de los negocios empiezan a aparecer cosas como, por ejemplo, imágenes en movimiento que son perfectamente identificadoras de un empresario. Todos ubicamos el sonido. Cuando prendemos Netflix, suena Netflix. Y todos sabemos y podemos estar en nuestra casa y pueden estar prendiendo el televisor en el Family allá afuera y oímos que lo prendieron y sabemos que entraron a Netflix porque oímos ese sonido. Igual cuando prenden Disney Plus, también oímos el sonido de Disney Plus y cada uno tiene sonido, entonces ahí tenemos un sonido. Pero si se va uno frente al televisor, encuentra que no es solo el sonido, ese sonido está compasado con una imagen, con un movimiento, entonces todo eso son formas que le permiten a uno relacionar a un empresario con alguna forma no tradicional. Entonces, todas estas formas el derecho tiene que ir recogiendo y llevando para que pueda protegerse, porque finalmente las normas de propiedad intelectual lo que deben permitir es que una creación, un desarrollo que permite que se identifique a una empresa, un producto, un empresario, se le proteja. Y eso es el objetivo del derecho de propiedad intelectual. Entonces, pues tiene que ir recogiendo todas estas nuevas formas. Entonces, esas son lo que llamamos las marcas no tradicionales. Juan Felipe. Bueno, yo concuerdo en que efectivamente el objetivo de la propiedad intelectual es proteger también al empresario y quisiera añadir algo, y es que en el mundo de las marcas no tradicionales lo que se está descubriendo es que la mente del consumidor funciona de múltiples maneras para reconocer un origen empresarial, para reconocer una calidad específica, y entonces las marcas no tradicionales responden también a esa necesidad, diría yo, de semiótica, moderna de cómo entendemos el mundo. También las marcas no tradicionales son marcas inclusivas. Hasta hace ciertos años casi que los requisitos estaban diseñados solamente para la gente que ve, y las personas, por ejemplo, que tienen dificultades audiovisuales, que son muchísimas, estaban poco relegadas, y resulta que esas personas reconocen orígenes empresariales por cosas diferentes, por las texturas, por lo que oyen. Entonces las marcas no tradicionales, dándole otro fondo, también es un ejercicio de inclusividad con población que no solamente percibe por los ojos. Entonces yo creo que vamos avanzando ahora, metiéndole algo de litigio. También me parece bien interesante porque el campo que está ocupando la marca no tradicional hoy en día, como la marca de color, como la marca sonora, de textura, era precisamente ese vacío el que aprovechaba muchas veces el imitador del producto estrella para imitar sin necesidad de entrar en el escenario de la infracción. Entonces estamos viendo otro tipo de conflictos, otro tipo de litigios, porque ya hay cosas como la imitación del color de un producto, pero sin imitar la palabra que se ve en el producto. Y bueno, creo que es un momento emocionante en ese sentido. Con base en el caso Frisbee, ¿uno cómo le diría a una persona que está iniciando una compañía que quizá no tiene en cuenta que esto puede ser un problema futuro? ¿Cómo debería estructurar su portafolio marcario de cara a evitar problemas de que de pronto lo puedan imitar, de que le roben su identidad, su marca? Cada uno ojalá me pueda dar 3 ejes que ustedes consideren fundamentales a la hora de hacerlo. A mí lo que me parece, y perdón, hago un paréntesis, muy interesante del caso Frisbee, es que volvió expertos en propiedad intelectual
a todos. Entonces se nos volvió la propiedad intelectual algo de discusión en la mesa del comedor el domingo, cuando se hablaba era de fútbol y de otras cosas, y resulta que hoy los arquitectos, los ingenieros, todo el mundo es experto en propiedad intelectual y todo el mundo opina de la territorialidad y habla de estos temas. Entonces, pues es muy interesante cómo acercó la propiedad intelectual a todos y no lo volvió algo por allá de los abogados de propiedad intelectual. Entonces, ya aterrizándolo al caso y volviendo a la pregunta, pues yo creo que fundamental es pensar estratégicamente. Nuevamente, es algo que lo dije hace un momento. Cuando uno piensa estratégicamente el negocio, ¿cuál es la estrategia? ¿Para dónde va? ¿Para dónde voy? Pues la protección de la propiedad intelectual debe reflejar eso. No es los abogados de propiedad intelectual por allá, por su lado, haciendo lo que consideren, sino que el ejercicio de propiedad intelectual debe ser resultado de la proyección estratégica del negocio. Si este negocio, por decir algo, es de un tipo de producto que únicamente se puede dar en las zonas donde está el trópico, porque es un producto tropical, pues no tiene mucho sentido que yo vaya y proteja ese producto o patente esto en Siberia. Pues allá nunca me lo van a copiar porque materialmente no pueden. Entonces, pero sí acordarse que el trópico da la vuelta. Entonces, así como Colombia y Ecuador y Centroamérica estamos en el trópico, al otro lado del planeta también hay trópico y allá también pueden hacer lo mismo. Entonces, pues pensar estratégicamente, ¿dónde voy a exportar? ¿Para dónde voy a llevar? ¿A dónde me pueden copiar? ¿Para dónde va mi plan de expansión? Y la propiedad intelectual ir reflejando eso. Porque lo que no le puede pasar a uno es que llegue con su plan de expansión a un territorio dentro de 10 años y resulta que porque no lo vio, no lo pensó, no lo miró hace 10 o hace 5, ya cuando llegó ya no puede entrar. Entonces, no hizo su ejercicio estratégico acompasado con el ejercicio estratégico de protección de la propiedad intelectual. Juan Felipe. Bueno, ese es un caso que he estudiado mucho y a veces como que las lecciones son solamente en torno a Frisbee. Yo creo que hay una lección trascendente y ética para los empresarios y es que hay que actuar éticamente. Yo creo que este señor Dupont en España nunca ni se imaginó la reacción reputacional por intentar copiar la marca colombiana. 2, a veces leer asuntos de propiedad intelectual de manera muy superficial determinan eventualmente, bueno, puedo hacer algo similar a Frisbee, como me imagino pensó este señor en España, incluso a lo mejor asesorado jurídicamente, pero digamos la propiedad intelectual es un sistema muy complejo, pero también responde a cosas simples como la buena fe. Entonces, también creo que dentro de esas estrategias empresariales muchas veces hay avivatadas. Este también es un escenario en el que creo que las cosas se voltean, porque en la práctica, más allá de lo que se ha dicho, el que ha actuado en general bien y posesionando una marca es Frisbee, y el que ha actuado mal e intentando, digamos, utilizar la ley para cometer actos de mala fe es este empresario del que se ha hablado en España. Así ha habido otros casos, o sea, yo creo que este no es el único caso en donde alguien intenta imitar otra marca extranjera. De hecho, tenemos en Colombia desde hace mucho tiempo la Convención Interamericana de Washington de 1928 que se firmó, desde 1928 se firmó sobre la base de que esto sucedía, o sea, de que había gente que veía una marca en el exterior y quería copiarla igualita acá, o viceversa. Entonces, creo que también la lección es que las estrategias, más allá de cualquier escenario, si son de propiedad intelectual o de otra cosa, tienen que estar marcadas por la buena fe, porque tienen riesgos reputacionales, riesgos legales, y estoy seguro que la Frisbee colombiana saldrá avante precisamente por esa situación. ¿Uno cómo explica lo que sucedió? Es decir, mucha gente decía también, quizá la parte jurídica de Frisbee no hizo su tarea de ir a protegerse en otro mercado, por ejemplo, como España.
¿qué creen que de pronto pasó ahí o qué le faltó a Frisbee Colombia para evitar o mitigar esos riesgos como lo que le sucedió? Y no sé si nos pueden hablar de otros casos que ustedes recuerden que les haya pasado algo parecido, no sé si aquí en Colombia o en el exterior. Pues yo personalmente prefiero no meterme a decir qué hicieron o qué hicieron bien o mal, porque no conozco el caso desde adentro, y uno desde afuera entrar a señalar sin saber cómo fue el proceso de decisión y el proceso de definición estratégica de las cosas, pues pues me parece hasta irrespetuoso hacerlo. Lo que puedo decir es más desde el punto de vista de planeación, y es, pues el aprendizaje principal es, hay unas normas que están basadas especialmente en la territorialidad. ¿Y qué significa la territorialidad? Que la protección de una marca pues tiene una cobertura regional, local, pues dependiendo de donde uno la tenga. Entonces pues uno tiene que ir y cumplir las normas y estar de acuerdo con la legislación del país que corresponde, y saber que bajo la legislación de cada país pues uno tiene una normatividad que le va a aplicar. Entonces cuando uno va a la Unión Europea, pues tiene que ir a cumplir con las normas y ver cómo regula la Unión Europea el tema de propiedad intelectual, la protección de las marcas en Europa. Si uno se va a los Estados Unidos, es un modelo totalmente diferente, entonces hay que cumplir y saber cómo funciona ese ordenamiento y cumplir y saber cómo mantener la protección bajo cada uno de los diferentes ordenamientos. Entonces yo creo que ese es un aprendizaje para todos los empresarios. Y nuevamente, pontificar con espejo retrovisor es muy fácil, pero sin estar uno metido en el caso, pues es muy difícil entrar a opinar y decir qué hicieron bien o qué hicieron mal. Juan Felipe. Pues, a ver, yo creo que analizando, digamos, documentándome un poco del caso, veo que Frisbee Colombia ha hecho lo que tiene que hacer. Ha presentado la anulación del registro que obtuvo la Frisbee España, presentó una demanda de competencia desleal e infracción de marca recientemente, estuve viendo ahí en el país el detalle, creo que incluso solicitaron medidas cautelares, creo que legalmente están haciendo lo que tienen que hacer en este momento. No conozco tampoco el detalle de los escritos ni nada por el estilo, pero creo que es la reacción normal de una empresa que se ve amenazada en su marca más importante. Yo no creo puntualmente que sea tampoco razonable exigirle a una empresa, digamos, de un país que, o sea, precisamente abordando el tema de la territorialidad, tenemos cientos de registros en el mundo. Y uno no está exento de que haya personas de mala fe que intenten imitar ese producto en mercados en los que uno puntualmente esperaba estar. Pero la propiedad intelectual de hecho contempla salidas. Eso es lo que me parece más bonito, y es que la propiedad intelectual contempla salidas ante esas amenazas, como la anulación de registros obtenidos de mala fe. No es necesario necesariamente solo oponerse. Por ejemplo, en muchas legislaciones hay solamente oposición, pero en muchas otras, como en Europa, como en Colombia funciona igual. Si uno no se opone, hay después la anulación. Es más compleja, más larga la anulación, pero es una posibilidad. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Quiero que hablemos del futuro de esta área de práctica. ¿Hacia dónde se está volcando, además de inteligencia artificial? Cada vez es más amplia, cada vez hay más tecnologías. ¿A dónde mirar? Yo creo que esta área de práctica cada vez se está volviendo más litigiosa por diferentes cosas. Primero, porque el espectro de marcas pues cada vez es más reducido, porque pues hay miles y miles y miles de marcas, entonces cada vez uno está más cerquita de otros, entonces cada vez uno afecta más derechos o puede afectar más derechos de terceros, entonces cada vez el litigio se vuelve más cercano. Dos, estamos viendo, y vuelvo sobre sus palabras del tema de la imitación, un tema que la gente se volvió, perdón la palabra, pero pirata institucional, y aquí nos volvimos así, y ahora el tema de la imitación se está volviendo como si fuera la regla.
Entonces está habiendo cada vez más litigio alrededor de todo. Entonces, si bien las leyes y la regulación colombiana de alguna forma permite la imitación, hay límites y uno no puede andar simplemente imitando sistemáticamente al competidor impunemente y cada vez esa barrera, esa zona gris de hasta donde la imitación se vuelve plagio es más difícil y la están corriendo más. Entonces yo creo que hacia dónde está migrando esto, y para salirnos un ratico de inteligencia artificial, porque ahora todo es inteligencia artificial, no, yo creo que el litigio se está volviendo el campo donde la propiedad intelectual se está desarrollando. ¿Qué tanto afecta, pues, ahora que lo menciona, ese tema de imitación? Se me viene un ejemplo a la cabeza y es, por ejemplo, camisetas deportivas. Eso pasa un montón, ¿no? Uno ve que aquí en Colombia ese tipo de imitaciones, pues, es más natural de lo que pasa. Entonces, ¿qué otros, digamos, sectores ustedes han visto que realmente están teniendo problemas precisamente con eso de la imitación? Bueno, yo creo que primero es un fenómeno mundial, lo que llaman, digamos, la imitación Me Too en los anaqueles de los supermercados, y es por un fenómeno de venta, muchas veces, primero porque precisamente como yo mencionaba, no todos vemos bien, entonces en los anaqueles los colores son indicadores a veces de categoría, pero a veces también de un origen empresarial muy particular. Entonces vemos muchos escenarios en que se imitan los empaques, se imita todo, pero entonces la palabrita está diferente al fondo y las empresas pretenden defenderse, que copiaron todo, pero pretenden defenderse diciendo, no, pero la palabrita es diferente. Pero cuando uno se va al anaquel, pues uno no está viendo eso. Es más, a mí me ha pasado, siempre cuento esta anécdota, que me encargan cosas y traigo cosas que no son, ¿sí? O sea, porque además me dicen, es el del empaque de tal cosa. Y además sale regañado. Salgo regañado. Entonces, claro que digamos esto, volviendo al tema de las marcas no tradicionales, pues es el fenómeno. De hecho, hay una firma del Reino Unido que ante la masiva decisión que estaban tomando muchos jueces, dándole la razón a los imitadores, encargó un estudio, creo que se llama Stops la firma, pero encargó un estudio como muy profundo de cómo estaba funcionando la mente de los consumidores y descubrió efectivamente que los colores son más importantes de lo que la gente cree, que efectivamente además uno ve un color y asocia, ay, me acuerdo de las características positivas del producto que yo quiero comprar. Entonces, pues digamos que eso nos está llevando a reevaluar muchas cosas. Quiero añadirle un asunto y es, hay una propiedad intelectual que yo me sueño para Colombia y una que es la realidad. Efectivamente la realidad es que nos estamos volviendo más litigiosos, pero yo me sueño una realidad en que los empresarios entiendan que la propiedad intelectual es un instrumento para monetizar la innovación e innovar bien, y es un instrumento para generar industria. Ese es el sueño que yo tengo, digamos, de la industria colombiana, y a veces eso viene con litigios. Seguramente mientras más se popule el mundo de derechos de propiedad intelectual, pues más litigios habrá. Pero esa es la que yo me sueño. Pero Mauricio tiene toda la razón. La que está pasando es más litigiosa y más litigiosa. Pues es la que nos soñamos todos, porque ahí es donde hay más creatividad, más desarrollo intelectual para nosotros, más reto profesional para nosotros, pero quisiéramos todos estar ahí. Se nos está agotando el tiempo, pero antes de poder despedir este espacio, quiero que ustedes den un mensaje final para los empresarios y también que nos cuenten qué les gustaría traer a Colombia que de pronto hayan visto en el exterior que haga falta. Igual siempre se habla, Colombia tiene, digamos, abogados muy preparados, en temas de derecho siempre estamos, digamos, bien en la región, y los abogados de aquí compiten en jurisdicciones en Estados Unidos, pueden ir a Europa. Háblenme un poco de eso, de qué pronto encuentran que en esta área de práctica hace falta acá. Pues yo creo, perdón, pero yo creo que aquí efectivamente estamos muy bien preparados. El nivel profesional de Colombia es muy alto en temas de propiedad intelectual. Lo ve uno en los documentos, en los escritos que prepara uno o que le llegan a uno de la competencia, son unos niveles muy altos y uno los compara con los de otros países y realmente nosotros estamos en un buen nivel. Yo creo que el tema principalmente en propiedad intelectual va es
que nosotros vamos un poco atrás en temas de tecnología y desarrollo e invención y desarrollo de la invención frente a otras jurisdicciones. Uno se va a Singapur, se va a Corea, se va a Japón, ya un poco menos Japón, pero se va a esas jurisdicciones y uno ve la evolución tecnológica, los desarrollos tecnológicos, pues les ha permitido apalancarse en la propiedad intelectual para generar todo ese desarrollo tecnológico del país. Uno quisiera que algún día Colombia pudiera estar ahí, y eso pues obviamente va acompasado de un proceso de protección de la propiedad intelectual. Entonces, uno quisiera que Colombia pudiera llegar a eso, y eso significa inversión importante de las empresas, del Estado, en innovación, en protección o en desarrollo de nuevas tecnologías, en I+D. Entonces uno quisiera que Colombia pudiera tener eso para que el país pudiera estar allá. Y mire Singapur, es uno de los países que más patenta en el mundo, o Corea, donde estaba hace 40, 50 años y donde está hoy, en temas de patentes, por ejemplo. Corea es nuevamente uno de los principales generadores de invención, de desarrollo, y hace 50 años o menos estaba en el mismo nivel que estaba Colombia. ¿Y qué hizo? Trabajar en desarrollar la propiedad intelectual, en apalancarse en propiedad intelectual para apalancar su I+D, y ahí está. Entonces, yo sí quisiera eso para el país. Juan Felipe. Yo creo que estamos muy bien profesionales, efectivamente creo que eso es cierto, pero hay unos caminos de actualización normativa que definitivamente deben venir. En derecho de autor creo que hay que reaccionar a ciertas realidades nuevas, entender también el negocio detrás de el entretenimiento, la creación cultural. La incorporación a veces de algunas excepciones que tienen que ver con las discapacidades también parece que son una agenda pendiente. Por otra parte, en el mundo de la innovación creo que efectivamente hay un ejercicio de mejor aprovechamiento de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es esencialmente un ejercicio de repositorio de la información de la humanidad. Si uno se mete a Google Patents o digamos bases de datos en donde están todos los archivos históricos de protección de patentes, se encuentra uno con la moderna biblioteca de Alejandría. Entonces los empresarios podrían perfectamente encontrar soluciones a problemas técnicos para su día a día si supieran utilizar eso de una mejor manera. Y también es un escenario en el que efectivamente digamos, podrían estar generando recursos por ingresos pasivos más agresivos digamos internacionalmente para atraer más inversión. Entonces yo creo que sí hay digamos, una cuota de liderazgo tal vez del Estado que falta sobre el tema. En Corea, como mencionaba Mauricio, por ejemplo, recientemente se anunció la creación de un ministerio de propiedad intelectual. Y en la India, el primer ministro indio es conocido porque más o menos cada 2 o 3 discursos vuelve sobre el tema de propiedad intelectual como uno de los focos de desarrollo y crecimiento más importantes. Y si uno se va a los países nórdicos, toda la gente a veces habla del sistema económico y de que no sé qué, y la cultura y tal, pero poco se ven que precisamente es por la cantidad de patentes que tienen protegidas en el mundo y de innovación que le aportan al mundo, que son países que por cada hora que trabaja una persona recibe 10 o 15 horas de ese trabajo, es decir, son países productivos gracias a la propiedad. Con esta entrevista de propiedad intelectual multientornos da por finalizado su programa número 150. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.